¿Sabías que el futuro de Irán ya fue escrito en las páginas de la Biblia hace miles de años? Un antiguo imperio que fue usado por Dios, pero que también será escenario de uno de los mayores juicios profetizados en los últimos tiempos. Lo que leerás a continuación no es ficción, es una profecía que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Si te apasionan los misterios ocultos en la Biblia, las profecías que anuncian el destino de las naciones y quieres conocer la verdad que muchos prefieren callar, este canal es para ti. Suscríbete ahora mismo. Dale like al video y deja un comentario diciendo qué opinas sobre el papel de Irán en los últimos días. Tu apoyo nos motiva a seguir desvelando los secretos que cambiarán tu forma de ver el mundo. Antes de que Irán fuera conocido por ese nombre, existía un imperio que marcó profundamente la historia del pueblo de Israel, la antigua Persia. En el año 539 a.C., el rey Ciro el Grande conquistó Babilonia y con ello cambió el destino de los judíos exiliados. Según el libro de Esdras 1:1-4, Ciro fue movido por Dios para permitir que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Este acto no solo fue histórico, sino también profético. El profeta Isaías había escrito más de un siglo antes que un hombre llamado Ciro libertaría al pueblo de Dios. Isaías 44 minutos y 28 segundos, 45 minutos y un segundo. Persia, por tanto, no era solo un imperio pagano, sino un instrumento divino para el cumplimiento de la voluntad de Yahvé. Es asombroso pensar que un líder gentil sería llamado ungido por Dios, algo reservado casi exclusivamente para los reyes de Israel. El imperio persa no solo facilitó el regreso de los judíos, sino que también protegió sus intereses en una época hostil. Reyes como Darío y Artajerjes aparecen en las escrituras como actores clave en la reconstrucción del templo y las murallas de Jerusalén. Nehemías y Esdras, bajo su reinado, lideraron reformas espirituales que marcaron el renacimiento de la identidad judía tras el exilio. Pero aunque Persia tuvo un rol positivo en esa etapa bíblica, las escrituras también profetizan su participación en eventos oscuros por venir. Persia fue aliada de Israel, pero también será enemiga en los últimos días. Este cambio de rol es fundamental para entender el destino final de Irán en el plan profético. En los textos escatológicos, Persia reaparece como una de las naciones que se levantarán contra Israel en la batalla de Gog y Magog. Como veremos en los próximos capítulos, esta dualidad en el papel de Persia nos enseña que incluso las naciones que una vez fueron bendecidas pueden caer en la condenación si se alejan del propósito de Dios. Uno de los pasajes proféticos más enigmáticos y aterradores de la Biblia se encuentra en Ezequiel capítulos 38 y 39. En ellos se describe una coalición de naciones que invadirán Israel en los últimos días. Entre los nombres mencionados está Persia, junto a Casifut, como parte del ejército liderado por un personaje llamado Gog, príncipe de Magog. Persia, es decir, el actual Irán, no aparece aquí por coincidencia. Esta mención demuestra que su papel en la historia del fin de los tiempos ya estaba determinado desde hace milenios. Según la profecía, estos pueblos marcharán desde el norte hacia la tierra de Israel en un acto de rebelión contra Dios. Lo que es inquietante es que la alineación de estas naciones parece reflejar alianzas geopolíticas modernas. Irán mantiene relaciones estrechas con Rusia, posible representante de Magog, y con países hostiles a Israel. Incluso su retórica política y religiosa habla abiertamente de eliminar al Estado de Israel. Ezequiel describe que Dios permitirá este ataque, pero no sin consecuencias. Será una trampa divina. Cuando Gog y sus aliados estén en las montañas de Israel, serán derrotados por la intervención directa de Dios mediante terremotos, fuego del cielo y confusión entre las tropas enemigas. Esto nos muestra que, aunque Irán forma parte del plan profético del mal en los últimos días, también será escenario del juicio de Dios. Es un recordatorio de que ninguna nación puede desafiar a Dios y salir impune. El destino de Persia, según Ezequiel, es caer bajo la ira divina. Para entender plenamente el destino bíblico de Irán, también debemos observar su dimensión espiritual moderna. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán se ha posicionado como una república teocrática chiita con una agenda ideológica que trasciende la política. Su gobierno se ve a sí mismo como el defensor del Islam verdadero y enemigo del gran Satán, Estados Unidos, y del pequeño Satán, Israel. Esta visión no es solo política. Está profundamente arraigada en su interpretación del fin del mundo islámico. Muchos clérigos iraníes creen que la llegada del Mahdi, su Mesías, vendrá acompañada de un conflicto apocalíptico con Israel y las potencias occidentales. Irónicamente, esta narrativa encaja con la profecía bíblica de un conflicto final. Aunque la Biblia y el Corán presentan visiones distintas, ambos parecen coincidir en que Irán jugará un papel crucial en el conflicto escatológico. Para los cristianos, esto no es una coincidencia, sino la confirmación de que las escrituras siguen revelando la verdad, incluso frente a ideologías hostiles. En el libro de Apocalipsis, aunque no se menciona directamente a Irán, se habla de un gran conflicto global, una persecución contra el pueblo de Dios y una gran caída de las naciones que se rebelaron.
Irán, con su persecución a cristianos y su odio declarado hacia Israel, califica claramente dentro de este perfil. Por tanto, el Irán moderno, lejos de haber abandonado su destino bíblico, parece haberlo abrazado, pero desde el lado oscuro. Esta hostilidad espiritual tiene consecuencias eternas y forma parte del juicio profetizado para las naciones que se oponen al plan de redención divina. La Biblia es clara, Dios es paciente, pero no permitirá que la maldad triunfe para siempre. En múltiples pasajes, desde Isaías hasta Apocalipsis, se menciona el juicio sobre las naciones que se levantan contra su pueblo. Irán, representado como Persia en el Antiguo Testamento, no será una excepción. En Jeremías 25, Dios anuncia que hará beber la copa de su ira a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, pero extendiéndose hasta los confines de la tierra. Este juicio no será solo espiritual, sino también físico. Guerras, destrucción, hambre y caos serán los instrumentos divinos para ejecutar justicia. Las naciones que persiguieron a Israel, las que promovieron la idolatría o se burlaron de Dios, todas tendrán su día de juicio. En este contexto, Irán es doblemente culpable, niega al Dios de la Biblia y desea la destrucción de su pueblo. Esta combinación es peligrosa y proféticamente insostenible. A lo largo de los siglos, los imperios han caído por desafiar al Dios de Israel. Babilonia, Egipto, Asiria, Roma y Persia no será diferente. Aunque hoy Irán ostenta poder region, su caída está anunciada por la palabra. No es cuestión de si ocurrirá, sino cuándo. Este capítulo nos deja una advertencia: ningún imperio, por fuerte que parezca, puede resistir el juicio divino. El destino bíblico de Irán está sellado no por odio humano, sino por justicia celestial. A pesar del juicio profetizado, la Biblia también ofrece esperanza. El Evangelio no excluye a ninguna nación. De hecho, hay testimonios poderosos de conversión dentro del pueblo iraní. A escondidas, miles de personas están dejando el Islam y aceptando a Jesús como el Mesías. En Isaías 19, 24-25, se menciona una sorprendente profecía: en aquel día, Israel será tercero con Egipto y Asiria. Bendición en medio de la tierra. Esto sugiere que, incluso enemigos históricos podrán ser redimidos. El mensaje de salvación es para todos, incluso para los iraníes. Dios no se complace en la muerte del impío. Su deseo es que todos se arrepientan. Por eso, aunque Irán como nación enfrenta un juicio, sus individuos aún pueden hallar redención. Cada corazón transformado por el Evangelio es una victoria sobre las tinieblas. De hecho, muchos cristianos ven en el crecimiento subterráneo de la iglesia iraní una señal de que Dios está actuando en medio del caos. Pastores clandestinos, reuniones secretas, Biblias distribuidas en secreto. Es una nueva Persia emergiendo, una Persia espiritual alineada con el reino de Dios. Este capítulo es un recordatorio de que, aunque el juicio es real, también lo es la gracia. El destino bíblico de Irán no está únicamente escrito en términos de destrucción, sino también en promesas de redención para quienes se vuelvan al Dios verdadero. ¿Qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que la historia no es aleatoria. Dios tiene un plan para las naciones y ese plan está en movimiento. Lo que vemos en las noticias, en la política internacional, en los discursos de odio, todo ya fue anticipado en la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos estar vigilantes. Jesús dijo: cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el fin está cerca. Irán es solo una pieza del rompecabezas profético. Rusia, China, Israel, Europa, todo se está alineando para el escenario final. Tercero, debemos orar por los pueblos. Aunque Irán esté profetizado para caer, eso no significa que debamos odiar a su gente. Al contrario, debemos orar por su arrepentimiento, por los cristianos perseguidos allí, por los que están en búsqueda de la verdad. Cuarto, este conocimiento debe llevarnos a actuar. No podemos quedarnos pasivos frente a la verdad. Si conocemos el plan de Dios, debemos compartirlo, predicarlo, vivirlo con urgencia y pasión. Y por último, debemos recordar que el Dios que juzga es también el Dios que salva. Él sigue en el trono, guiando la historia hacia su desenlace final. Nuestra tarea es estar preparados y ayudar a otros a prepararse también. Aunque muchas profecías describen un futuro sombrío para Irán, es importante recordar que Persia en el pasado tuvo un papel positivo en el plan de Dios. El libro de Esdras relata cómo Ciro, rey de Persia, fue usado por Dios para permitir el regreso de los judíos del exilio babilónico y la reconstrucción del templo en Jerusalén. En Isaías 45, Ciro es llamado el ungido del Señor. Una declaración extraordinaria, ya que no era israelita ni adorador del Dios de Israel. Sin embargo, fue instrumento divino para cumplir una parte esencial del plan de redención. Este hecho revela una profunda verdad: Dios puede usar a cualquier nación o líder para sus propósitos, incluso aquellos que no lo conocen. Ciro no solo permitió la reconstrucción del templo, mas también liberó al pueblo judío con un decreto oficial. Este evento marcó el inicio del retorno del remanente a su tierra, algo profetizado décadas antes. Persia, por tanto, fue escenario de una restauración espiritual. Esta parte de la historia muestra un rostro diferente de Irán, uno en el que fue aliado del pueblo de Dios, no su enemigo. Es un recordatorio
poderoso de que la relación entre naciones y Dios puede cambiar a lo largo del tiempo según su fidelidad o rebelión. La historia de Persia en la Biblia no es completamente negativa, aunque las profecías del fin la colocan como enemiga. El pasado nos recuerda que incluso Irán puede tener redención si se vuelve al Dios verdadero. La misericordia de Dios ha sido extendida antes y puede serlo de nuevo. En el libro de Apocalipsis se menciona a Babilonia la Grande, símbolo de corrupción, idolatría y oposición a Dios, aunque no se identifica con una ubicación exacta. Muchos estudiosos creen que representa un sistema global anticristiano. Algunos incluso han sugerido que ciertos rasgos del régimen iraní reflejan este espíritu babilónico. Babilonia fue el gran enemigo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Persia la conquistó, pero no destruyó su influencia espiritual. Ese mismo espíritu de rebelión contra Dios ha continuado a través de los siglos, adoptando distintas formas en diferentes culturas y gobiernos. Irán, con su teocracia radical, sus amenazas constantes contra Israel y su rechazo abierto al cristianismo, parece actuar bajo la influencia de esa misma rebelión espiritual. No es solo una lucha geopolítica, sino una guerra invisible entre la luz y las tinieblas. En Apocalipsis 17 y 18, Babilonia es juzgada de forma dramática. Caerá en una hora y los reyes de la tierra lamentarán su destrucción. Este juicio no se limita a una ciudad literal, sino a todo sistema o nación que personifique esa arrogancia contra Dios. Irán, si persiste en ese camino, será parte de esa caída profetizada. Esta conexión nos ayuda a entender que la batalla es más espiritual que política. Las naciones no quien por decisiones humanas solamente, sino por las fuerzas invisibles que las gobiernan, y toda rebelión contra Dios terminará siendo destruida. En las últimas décadas, muchos teólogos y estudiosos de la profecía han puesto especial atención en Irán como pieza clave del fin de los tiempos, a medida que las tensiones en Medio Oriente aumentan, y que Irán sigue desarrollando capacidades militares. El mundo cristiano observa con creciente inquietud. Varios pastores y autores han vinculado los movimientos de Irán con Ezequiel 38 y con Apocalipsis. Algunos creen que la amenaza nuclear que representa el régimen iraní y podría ser el detonante de una guerra profética. Otros ven en su odio religioso una señal de que el conflicto espiritual se está intensificando. Ministerios en todo el mundo dedican recursos a vigilar la situación en Irán, no por motivos políticos, sino por señales proféticas. La forma en que Irán ataca a Israel, persigue a cristianos y apoya a grupos extremistas parece alinearse con advertencias bíblicas sobre el tiempo del fin. Incluso fuera del cristianismo, expertos en geopolítica reconocen que Irán es un jugador impredecible cuya ideología lo lleva a actuar sin miedo a represalias. Esta combinación de fervor religioso y poder militar lo convierte en una amenaza global y proféticamente significativa. Por todo esto, Irán ocupa un lugar central en la escatología cristiana moderna. No es una paranoia, sino una interpretación seria de las escrituras a la luz de los acontecimientos actuales. La historia se está alineando con la profecía. En medio del juicio y la oscuridad hay una luz creciente, el cristianismo subterráneo en Irán. A pesar de la persecución brutal, las conversiones están aumentando a un ritmo impresionante. Se estima que Irán tiene una de las iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Estas conversiones no son superficiales, son transformaciones profundas, muchas veces acompañadas de sueños, visiones y milagros. Dios está obrando entre los iraníes, revelándose de manera sobrenatural, especialmente a mujeres y jóvenes. Esta iglesia clandestina no tiene templos ni púlpitos. Sus reuniones se hacen en casas, sótanos y lugares ocultos. La Biblia se comparte en secreto, a veces en memorias USB o en teléfonos cifrados. Cada cristiano corre el riesgo de prisión, tortura o incluso muerte, pero no se detienen. Al contrario, están más comprometidos que nunca. Este crecimiento demuestra que, mientras el régimen iraní lucha contra Dios, su pueblo está siendo tocado por el Espíritu Santo. Hay un avivamiento silencioso en marcha. Esta es una paradoja profética. En la nación señalada para el juicio, también hay un remanente siendo preparado para la gloria. Dios no ha olvidado a los suyos y está sembrando esperanza. Donde todo parece perdido, frente a todo lo que hemos explorado, profecías, historia, juicio y esperanza, la pregunta inevitable es, ¿qué debe hacer la iglesia hoy? La respuesta es clara, debemos estar alertas, orar sin cesar y actuar con urgencia. Primero, debemos orar por Irán, no solo por su caída política, sino por su salvación espiritual. Miles están buscando la verdad, necesitan nuestras intercesiones, necesitan Biblias, recursos y saber que no están solos. Segundo, debemos predicarla. Verdad profética. El mundo debe saber que la Biblia no es un libro antiguo, sino una revelación viva que se cumple ante nuestros ojos. Cada guerra, cada alianza, cada noticia tiene una raíz espiritual. Tercero, debemos prepararnos. El regreso de Cristo está cada vez más cerca. Irán es una señal entre muchas. Los tiempos finales ya no son lejanos. La urgencia es ahora. Y por último, debemos mantener la fe. Dios está en control.
Él escribió el final desde el principio, y aunque Irán, como nación, tenga un destino de juicio, el reino de Dios prevalecerá. Nuestra esperanza no está en gobiernos, sino en el Rey de Reyes. La Biblia es clara, en un principio espiritual, Dios es paciente, pero no para siempre. En Génesis las 15 y 16. Se menciona que la maldad del pueblo amorreo aún no había llegado a su colmo, mostrando que Dios tiene un umbral de tolerancia con el pecado nacional. Cuando se cruza ese límite, llega el juicio. Irán, si continúa por el camino de la opresión, el odio hacia Israel y la persecución contra los cristianos, se enfrenta al mismo principio bíblico. Las naciones no son juzgadas solo por sus políticas, sino por su rebelión espiritual colectiva en Jeremías 25, a 15 a 26. El profeta menciona una copa de la ira que Dios hace beber a las naciones. Esta copa representa el juicio divino acumulado por años de pecado. Si Irán ha llenado esta copa, no escapará al decreto celestial. La Escritura nos recuerda que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, Hebreos las 10:31. El profeta Isaías también advierte que las naciones que se oponen a Dios serán como la paja que el viento arrastra. Aunque hoy Irán parezca fuerte y desafiante, el juicio de Dios puede derribar imperios enteros en cuestión de días, como lo hizo con Asiria y Babilonia. Esta verdad no debe ser vista con arrogancia ni deseo de venganza, sino con temor reverente. Porque así como Irán puede ser juzgado, cualquier nación, incluyendo las nuestras, está bajo el mismo estándar divino. Israel es el reloj profético de Dios, y su relación con otras naciones determina, muchas veces, su destino. Génesis las 12 y 3 contiene una promesa y una advertencia eterna: bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Irán ha maldecido a Israel repetidamente. Desde la Revolución Islámica de 1979, los líderes iraníes han declarado abiertamente su deseo de destruir a Israel. Esta hostilidad no es política, es espiritual. El antisemitismo moderno es una continuación del antiguo conflicto entre el pueblo de Dios y los poderes del mal. Esta enemistad no quedará impune. En Zacarías las 12 y 3, Dios dice que Jerusalén será una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados. Irán, al levantar su mano contra Jerusalén, está desafiando directamente al Dios de Israel. Las escrituras son claras: las naciones que intenten destruir a Israel serán enfrentadas por el mismo Señor. Ezequiel 38 muestra que, en la gran guerra del fin, Dios mismo defenderá a su pueblo con fuego, terremoto y confusión. El destino de Irán está íntimamente conectado con su actitud hacia Israel. Y si no hay arrepentimiento, la confrontación con el Dios de Abraham será inevitable y devastadora. Elam, como vimos anteriormente, era una región dentro del actual Irán. Tanto Isaías como Jeremías profetizaron juicio contra Elam. En Isaías 21 se menciona Elam y Media como instrumentos de destrucción contra Babilonia, pero en otros textos Elam también es juzgado. Jeremías 49 a 34 a 39 es uno de los pasajes más enigmáticos. El profeta anuncia que Dios quebrará el arco de Elam, su arma principal, y esparcirá a sus habitantes a los cuatro vientos. Es un juicio severo, pero termina con una promesa: en los postreros días haré volver a los cautivos de Elam. Este texto ha sido interpretado de diversas formas. Algunos creen que se refiere a una dispersión literal del pueblo iraní. Otros piensan que alude a un colapso militar como el que podría ocurrir en una futura guerra. Pero lo más impactante es que incluye restauración. La profecía no termina con destrucción total, sino con esperanza. Haré volver implica que Dios no ha olvidado a Elam. Incluso después del juicio hay oportunidad de redención. Esto resuena con el carácter de Dios, justo, pero también misericordioso. Este equilibrio entre juicio y esperanza debe marcar nuestra comprensión del destino de Irán. Aunque los textos son duros, también revelan que Dios no se complace en la muerte del impío, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Jesús habló claramente sobre los dolores de parto que precederán al fin del mundo: guerras, rumores de guerras, pestes, hambre y persecuciones. Cada día, las noticias parecen reflejar esas palabras. Y Medio Oriente, con Irán como figura clave, es el epicentro de estas señales. En Mateo 24, Cristo advirtió que habría falsos profetas, odio hacia los creyentes y aumento de la maldad. Irán, con su sistema que reprime la fe cristiana, parece encajar con estas advertencias. Pero lo más inquietante es que todo esto es solo el principio. En Apocalipsis se describe una coalición de naciones que luchará contra Israel y contra el Cordero. Muchos creen que Irán será parte de esa alianza, pero también se menciona que el Cordero vencerá porque Él es el Señor de señores. El resultado está escrito. Irán puede planear, amenazar, aliarse, pero no puede escapar al plan de Dios. La hora de la verdad se acerca. El juicio será implacable, pero también definitivo. No habrá más oportunidades después de ese día. Por eso, cada persona debe decidir ahora de qué lado estará. El futuro de Irán está sellado, pero el nuestro aún puede cambiar si nos volvemos al Dios de la Biblia con todo el corazón.
Aunque mucho de lo dicho hasta ahora parece sombrío, no debemos olvidar el corazón del Evangelio: restauración. Dios es un Dios que transforma lo arruinado. Isaías 19 profetiza que en el futuro, Egipto, Asiria y Israel serán unidos en adoración al Señor. Si eso es posible con los enemigos históricos de Israel, ¿por qué no con Irán? La historia de Elam, según Jeremías, termina con esperanza, y los testimonios de miles de iraníes que hoy siguen a Cristo en secreto son señales proféticas. El Espíritu Santo no ha olvidado a esa tierra. Él está obrando donde menos lo esperamos. Irán, como nación, puede estar bajo juicio, pero su pueblo, su gente, tiene un destino espiritual que aún puede cambiar. Cada conversión en las sombras es una semilla de avivamiento. Cada mártir iraní es testimonio de una fe verdadera y viva. Apocalipsis habla de una gran multitud de todas las naciones adorando al Cordero. Podemos imaginar que, entre ellos, habrá hombres y mujeres de Irán redimidos por la sangre de Jesús, cantando con gozo en la eternidad. La historia bíblica del destino de Irán es compleja. Está marcada por juicio, pero también por gracia. Por eso, debemos orar, interceder y compartir esta verdad con pasión, porque aún hay esperanza para Irán y para todos los que escuchen la voz de Dios antes del final. En Mateo 2 leemos sobre unos sabios del oriente que siguieron una estrella hasta Belén para adorar al recién nacido Jesús, aunque el texto no especifica su origen exacto. Muchos estudiosos coinciden en que esos magos pudieron haber venido de Persia, es decir, del territorio actual de Irán. Estos hombres no eran simplemente astrólogos, eran eruditos, posiblemente descendientes de la influencia de Daniel, quien vivió en el exilio en Babilonia y Persia siglos antes. Daniel había profetizado la venida del Mesías, Daniel 9, y esa revelación pudo haber sido transmitida de generación en generación. Si esto es cierto, entonces Irán tiene un legado espiritual profundo. Algunos de los primeros adoradores de Cristo vinieron de esa región. La nación que hoy se considera enemiga del cristianismo fue, en un tiempo, testigo de la revelación profética que llevó a conocer al Salvador. Este vínculo histórico no puede ser ignorado. Irán no es solamente un actor geopolítico moderno. Es parte de la narrativa bíblica desde tiempos antiguos, como una tierra que en momentos oscuros trajo luz. El hecho de que los magos de Oriente adoraron a Jesús apunta a un destino más elevado que el conflicto. ¿Podría este pasado profético ser una semilla para el futuro? Tal vez Dios recuerde esa adoración ancestral y en su tiempo vuelva a levantar un remanente fiel dentro de Irán que adore nuevamente al Mesías. En Daniel 10, encontramos un pasaje que revela una guerra espiritual entre ángeles y principados demoníacos que influyen sobre reinos humanos. Allí, un ángel le dice a Daniel que fue retenido por el príncipe del reino de Persia hasta que Miguel vino a ayudarle. Este príncipe no era un hombre, sino un ser espiritual de alto rango asignado a influenciar Persia. Eso nos muestra que las naciones no solo tienen gobiernos humanos, sino también estructuras espirituales en conflicto. Irán, como Persia, ha estado bajo fuerte influencia espiritual desde tiempos bíblicos. La Biblia revela que, detrás de cada conflicto, persecución o política anticristiana puede haber una fuerza espiritual operando. Irán, con su fuerte ideología religiosa, podría estar siendo manipulado por poderes invisibles que odian al Dios de la Biblia y a su pueblo. Pero la buena noticia es que el mismo Miguel, el príncipe de Israel, sigue luchando por el propósito divino. La oración del pueblo de Dios puede romper fortalezas espirituales, incluso sobre naciones enteras. Daniel oró y el cielo respondió. Irán no está perdido porque su batalla no es solo geopolítica, es espiritual. Y en lo espiritual, Dios tiene el control absoluto. La verdadera guerra se libra en los cielos, y la victoria ya ha sido decretada, a pesar del régimen opresivo. Informes de misioneros y organizaciones cristianas indican que Irán es uno de los países donde el cristianismo está creciendo más rápidamente, en secreto. Miles de personas se están convirtiendo a Cristo cada año. Muchos relatan encuentros con Jesús a través de sueños y visiones, una característica común en países de acceso cerrado. Personas que nunca escucharon el Evangelio están teniendo revelaciones directas del Mesías. Lo cual recuerda Hechos las 2 y 17, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Este avivamiento clandestino es evidencia de que Dios no ha olvidado a Irán. El fuego del Espíritu Santo arde en medio de la represión. Las casas se convierten en iglesias, las familias se transforman y el amor de Cristo vence al miedo. Este fenómeno cumple lo dicho por el profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Irán, que parecía una tierra sellada, está siendo regada con lágrimas de oración y sangre de mártires. El evangelio no puede ser encadenado. Aunque la prensa no lo diga, Dios está obrando poderosamente en Irán. Este renacimiento espiritual es una señal del reino que se acerca y del destino glorioso que aún puede escribirse para esa nación. Dios prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis las 12 y 3. Esa promesa no fue solo para los judíos, sino también para los gentiles, incluidos los persas.
El apóstol Pablo explica en Gálatas 3 que todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Esto significa que un iraní que entrega su vida a Cristo también se convierte en heredero de la promesa. Aunque Irán como nación ha maldecido a Israel, los individuos dentro del país aún pueden ser bendecidos si se vuelven a Jesús. La bendición, no depende del pasaporte, sino del corazón que cree y obedece. Por eso, la iglesia en Irán, aunque perseguida, está llena de poder espiritual. Son hijos de la promesa, nacidos del Espíritu, ciudadanos del cielo. La semilla de Abraham florece incluso en el suelo más hostil. El destino bíblico de Irán no es solo juicio, sino también inclusión. El evangelio trasciende las fronteras y transforma enemigos en hijos adoptivos del Padre Eterno. Aunque muchos ven a Irán solo como antagonista en la historia profética, no podemos descartar que Dios, en su soberanía, puede usar incluso a las naciones rebeldes para cumplir sus propósitos. En Isaías 45, Dios llama a Ciro, rey de Persia, mi ungido, aunque no era parte del pueblo de Israel. Dios lo escogió para liberar a su pueblo y reconstruir Jerusalén. Si Dios usó a Persia antes, ¿quién dice que no puede hacerlo de nuevo? Incluso el apóstol Pablo, al predicar en lugares hostiles, encontró corazones receptivos en las ciudades gentiles. Dios tiene sus instrumentos en los lugares más inesperados. El mismo Irán podría, en un futuro, jugar un papel en la restauración final. Tal vez un nuevo Ciro se levante. Tal vez del corazón de Irán surja un líder espiritual, un reformador, un apóstol que impacte naciones. La historia de Dios está llena de sorpresas y su gracia no tiene límites. El futuro está en sus manos. Y si Él decide usar a Irán para gloria de su nombre, nadie podrá detenerlo. Desde las antiguas profecías de Isaías y Jeremías, pasando por las visiones de Daniel hasta las referencias del Apocalipsis, Irán, la antigua Persia, ha sido una pieza clave en el tablero profético de Dios. Pero no es solo una nación marcada por la historia, es una nación que aún tiene un papel por cumplir. Hemos visto cómo Dios la usó para liberar a su pueblo, cómo plantó semillas de adoración en los magos que buscaron al Mesías y cómo hoy, silenciosamente, está despertando corazones iraníes para su reino. Aunque el conflicto y la oscuridad parezcan dominar, no debemos olvidar que el juicio de Dios nunca viene sin antes extender su gracia. El destino bíblico de Irán no está sellado por la política, por los líderes humanos o por los medios de comunicación. Está escrito en el cielo con tinta eterna, por aquel que dirige la historia con mano firme. Y en esa historia, incluso los antagonistas pueden convertirse en aliados del reino. El mensaje de la Biblia no es solo uno de advertencia, sino también de esperanza, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si Dios puede transformar a Nínive, a Roma y a nosotros mismos, también puede transformar a Irán. El destino de Irán es un espejo que refleja lo que todos debemos preguntarnos. ¿Estoy yo del lado de Dios? ¿Estoy preparado para lo que viene? Porque al final, cada nación, cada alma, cada historia deberá rendir cuentas ante el Rey de Reyes. Si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti hay una sed de verdad, una necesidad de entender los tiempos, de conocer los secretos que muchos no se atreven a revelar. Este canal fue creado para personas como tú, mentes despiertas, corazones inquietos, almas que buscan más allá de lo superficial. No dejes que este mensaje se pierda. Suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campanita de notificaciones y únete a esta comunidad que no teme hacer preguntas profundas. Dale like a este video si algo de lo que escuchaste tocó tu espíritu y por favor deja un comentario con tu opinión. ¿Crees que Irán aún puede ser parte del plan de Dios? Tu apoyo no es solo para el algoritmo, es una señal de que hay otros como tú, despiertos en medio de un mundo dormido. Cada like, cada comentario, cada suscripción nos ayuda a llegar a más personas con mensajes que realmente importan. Este canal es más que entretenimiento oscuro, es una búsqueda por la verdad bíblica, teológica y profética. Y juntos podemos abrir los ojos de muchos. Así que no esperes más, tu voz importa, tu fe puede marcar la diferencia. Comparte este video, suscríbete y mantente alerta porque lo que viene será aún más revelador. El mundo cambia, las naciones tiemblan, los imperios caen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y en esa palabra, Irán tiene un lugar, no como un enemigo eterno, sino como un testimonio viviente del poder de redención divina. Que esta historia te inspire a orar, a estudiar y a prepararte, porque la profecía no es solo historia antigua, es un mapa del futuro, y el futuro se acerca. Gracias por acompañarnos en este viaje por las escrituras y por los misterios del destino de Irán. Nos vemos en el próximo video, donde revelaremos más verdades escondidas entre las páginas de la Biblia. Hasta entonces, mantén tu mente abierta, tu corazón firme, y tus ojos en el cielo, porque las sombras de este mundo no pueden apagar la luz de la verdad.